Vamos a empezar. Me gustaría, antes de empezar, ya sabéis que esta charla íbamos a impartirla entre don Alfonso del Río y un servidor. Y don Alfonso no ha podido venir porque está su madre muy enferma en el hospital. Le han detectado un tumor maligno y está pues muy grave, en un estado muy grave. Así que os lo digo también para que la encomendéis muy especialmente, la madre de don Alfonso. Y bueno, pues prácticamente ayer me estaba diciendo que tenía que dar yo solo la charla, así que os voy a soltar la chapa. Bien, el título ni siquiera lo había puesto yo, la verdad, pero la verdad es que no puede ser también más acertado. La vida está llena de ritos, los ritos están llenos de vida. He querido rescatar esta foto con el señor Bin durmiendo en un banco durante un oficio religioso, porque de alguna manera es verdad que estamos muy acostumbrados a llegar a una celebración religiosa y que sea siempre pues, el momento donde no entendemos nada, donde desconectamos, donde tenemos que hacer algo para poder estar entretenidos. No consigue captar nuestra atención, estamos desconectados de lo que allí sucede, como si no fuese con nosotros, o si por lo menos, seguramente que lo intentamos, porque sí que tenemos por lo menos un deseo de conectar, a lo mejor nadie nos había conectado. Y es que esto de la liturgia pues es siempre pues, una cosa en la cual, como lo es tan misterioso, parece que esto no podemos entenderlo, pues no podemos abarcarlo y está lejos de nosotros. Y a la vez nunca más lejos. Yo no sé si se distingue bien la imagen, si veis lo que aparece en la imagen, pero bien podríamos preguntarnos, ¿verdad? Eso de, abuela, ¿qué hace usted metiendo los dedos ahí? Y encima se santigua, es decir, se presigna. ¿Por qué cuando entramos dentro de la iglesia, por qué los cristianos mojamos nuestros dedos en agua bendita? Quizá no es simplemente una cuestión costumbrista, sino que detrás de todo esto hay toda una vida por descubrir. Y vamos a ver qué tiene que ver la liturgia con nuestra vida. Todo para que sepas quién eres. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres tú? ¿Sabes el regalo tan inmenso, el don tan inmenso que Dios te ha dado por el medio del bautismo? ¿Sabes que eres bautizado y solo el hecho de ser bautizado te hace heredero de la gloria del cielo? ¿Sabes que estás hecho para lo más grande? ¿Sabes que no hay nada en el universo comparable a lo que Dios ha puesto sobre ti, a la huella indeleble, que no se borra, que Dios ha hecho en ti y que tú además no has hecho nada para ello? Es decir, no depende de ti, no depende de cómo te levantes, no depende de cómo estés, no depende de que alguien te haya chillado, de que hayas discutido, sino que lo que tú eres, todo lo que tú eres, está ahí. Y Dios ha hecho de ti algo grande, algo magnífico. Y todo lo que sucede en la liturgia es para que caigas en la cuenta de esto y para que Dios lo vaya haciendo. Por eso, desde que entramos en un templo, todo está pensado para esto. Desde que entras hasta que sales. Porque no sales igual que entras. Tú cuando entras en un templo, entras con la identidad que te caracteriza. Soy hijo de Dios por el bautismo. Y por eso, cuando tú sales de allí, sales lleno de Dios. Pero para eso precisamente ha sido pensado todo y ha sido también hecha la liturgia. Por eso estamos hoy aquí. ¿Qué es la liturgia? La pregunta, antes de meternos en faena, es: ¿tú tienes algo que celebrar? ¿Alguno de los aquí presentes celebra, por ejemplo, su cumpleaños? Vosotros celebráis el cumpleaños porque estáis vivos, me imagino. Si no estáis vivos, ¿verdad? Difícilmente vais a celebrar el cumpleaños. ¿Celebráis el cumpleaños de alguien que está muerto? De alguna manera, todo lo celebramos en la vida y celebramos en el fondo la vida. Eso es lo que hacemos en una celebración. Eso es lo que estamos haciendo en la liturgia. Celebrar la vida. Celebrar al que es la vida. Y nosotros los cristianos, que yo no sé si os habéis dado cuenta,
Pero nosotros siempre lo estamos celebrando. Siempre hay algo que celebrar. Cuando no es una cosa, es otra. Cuando no es una oración, es un sacramento. Cuando no es un sacramento, ¿qué es? Yo qué sé, pues una tarta, nos juntamos, y da igual. Es decir, que en el fondo, la vida se nos ha enseñado a vivir en medio de la liturgia. Es Cristo quien nos enseña a vivir, quien nos enseña la vida. Por eso tenemos mucho que celebrar los cristianos, constantemente. La liturgia es Jesús. La liturgia es Cristo. Esto seguro, muchos de los que estáis aquí me han escuchado 100.000 veces esto, ya lo siento que lo tengáis que aguantar otra vez más. Pero si tenemos claro esto, tenemos claro el resto de las cosas. La liturgia es Jesús, porque lo ha hecho todo para que yo tenga vida. Y teniendo claro que la liturgia no es la manera en la cual se desarrollan las celebraciones, cómo preparo yo las celebraciones, la cantidad de flores que tengo puesta, la música, todo eso está muy bien, pero la liturgia es Jesucristo. Si Jesucristo es la liturgia y no la configuro yo, sino que la configura el Señor, esto ya cambia completamente todas las cosas. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Jesús ha entregado su vida por nosotros. Jesús ha dado su vida en la cruz. Dios ha pensado en toda una historia para cada uno de nosotros. Dios ha pensado todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, para que podamos descubrir la grandeza a la cual estamos llamados. Y Jesús ha venido a realizar en plenitud todas las cosas que Dios Padre ha creado. Y por eso la cruz, y por eso la resurrección. Y esto es precisamente no solo lo que ha hecho Jesús, sino lo que sigue haciendo, lo que actualiza, lo que realiza Jesús en la liturgia y en nuestra vida. Como os decía, es un regalo. Es decir, la liturgia no es un espacio multiexpresión, ¿no? Yo siempre hablo de la pared blanca donde yo pongo mi graffiti. Y por eso es un espacio donde cada uno pone a su gusto las cosas, ¿verdad? Y sin embargo esto no es. Al contrario, no es lo que aporto yo. Es un regalo, es algo que te es dado. Yo no sé vosotros qué hacéis con los regalos. Según os los dan, ¿qué hacéis? ¿Los tiráis al suelo, los rompéis, los tiráis a la basura? No, ¿verdad? Es un regalo. Aunque no te guste, por lo menos sonríes, ¿no? Dices, ah, gracias, ¿no? Es decir, es un regalo. Pero claro, la cuestión es que cuando tú abres este regalo de Dios, tú descubres que no es un regalo como los demás, que este es el regalazo. Para la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Esto es lo que dice todos los documentos de la Iglesia. No voy a poner muchas palabras, muchas frases de este tipo, pero creo que sí que clarifican y por eso es importante que sepamos qué es lo que dice la Iglesia. ¿Qué significa esto? La liturgia, si es Jesucristo, ¿Jesucristo qué es? Es la acción de gracias a Dios Padre, ¿sí? Por eso la liturgia es para la gloria de Dios. Glorifica a Dios y santifica a los fieles. Es decir, ¿qué quiere decir que nos santifica? Que nos llena de Dios, que nos llena de plenitud. Es decir, que todo aquello que anhela, todo aquello que desea mi corazón, todo aquello que siempre ha pensado, todo Dios lo realiza precisamente en la liturgia. Por eso es santificación, porque no depende de algo que haga yo, sino que depende de algo que me es dado, en el cual soy hecho constantemente. Por eso el centro de la liturgia es el misterio de la Pascua, es la Pascua del Señor. En la muerte del Señor, la pasión, muerte y resurrección del Señor, que celebramos en Semana Santa, es donde está todo. Todo lo que celebramos siempre en misa, todo lo que celebramos en la liturgia de las horas, todo lo que celebramos en los sacramentos, todo como punto neurálgico tiene la Pascua del Señor. De todas maneras, luego quiero centrarme un poco más en ello, ahora lo quiero pasar por encima. Si la liturgia es Jesucristo, ¿a qué venimos a la liturgia? Venimos a ver a Jesucristo, venimos a escuchar a Jesucristo, venimos a dejarnos hacer por Jesucristo. A ver, no solo, es decir, la pregunta es, ¿cuál es la parte entonces que tengo que poner yo? No tengo que poner nada. Realmente vamos a mesa puesta. Vamos a misa puesta. Y nosotros, ¿qué cabe en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues en nosotros lo que tenemos que hacer es esto. A mí me gusta mucho hablar de la liturgia como el esposo que canta y la esposa que responde. El esposo es Jesucristo, ¿sí? Nosotros cada vez que vamos a misa vamos
vamos a una boda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el esposo quien se entrega a la esposa. Y por eso nos cambia por completo, cuando entramos en misa, entramos en una boda. Entramos en la celebración de una boda. ¿Pero qué boda? Es Cristo quien se entrega por su iglesia y quien actualiza aquello que sucedió en el tiempo, como luego veremos, lo pone ahora delante tuya. ¿Para qué? Para que seas partícipe, no de algo que sucedió. Nosotros no somos una panda de nostálgicos que estamos viendo algo que sucedió y que ahora en el fondo no tiene nada que ver con nosotros, todo lo contrario, que tiene que ver mucho con nosotros. Por eso la liturgia es que Jesucristo canta. Jesucristo canta. Y canta mucho además. ¿Y qué hacemos nosotros, la esposa, que es la iglesia? Pues le responde, claro. Nosotros respondemos a la iniciativa de Dios, es decir, respondemos al esposo que ha venido a cantarme, que ha venido a cantarte el esposo, guapa. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí? No, pues le respondes, claro, porque está enamorado de ti. Y por esa razón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responder al amor del esposo. Responder a aquel que viene a cantarnos. ¿Qué tenemos que hacer en la liturgia? Responder. Solamente se nos pide eso. Bien, sentidos. El mundo y su tecnología, el estímulo del momento. De alguna manera todos vemos que en la liturgia se ponen en juego todos nuestros sentidos, ¿sí? Creo que no hace falta explicarlo, todos somos un poco conscientes de lo que sucede, ¿verdad? Sin embargo, estamos acostumbrados también en el mundo a que capte nuestra atención las cosas de una manera como muy momentánea, muy concreta, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues que si no tengo delante, si no miro el móvil constantemente, pues quiere decir que no estoy vivo. Necesito el pálpito de poner el dedo encima de la pantalla, lo necesito. Es casi como una necesidad, un vicio, algo vital, ¿verdad? Necesito un reclamo de atención constante, que me mantenga en esa línea de atención en la cual no puedo ser despistado, sino que constantemente es un reclamo, todo es un reclamo, todo es un reclamo. Constantemente. Y de alguna manera en la liturgia todo es un reclamo, pero no es algo que sucede aquí concretamente y que ya se olvida, sino que es algo para la eternidad. Y por eso de alguna manera el mundo y su tecnología tiene su lenguaje y la liturgia tiene su lenguaje. Nosotros enseguida lo vemos mucho cuando estamos, por ejemplo, en una celebración y tenemos, bueno, pongo aquí el ejemplo de los niños, pero no es necesario porque nos pasa a todos, ¿no? ¿Quién no se despista en una celebración? Y en el fondo, pues, cuando uno no está fijándose en lo que hace el de al lado, o está hablando con el otro, o otro se está durmiendo, que esté aquí en la primera línea, el otro está mirando a las musarañas, porque algo está pasando ahí arriba, ¿no? La cuestión es que algo está pasando aquí. Ese es el punto. ¿Y cómo consigue despertar en nosotros la atención de algo que está sucediendo aquí? La pregunta es que en medio de todo este mundo, ¿verdad?, de lo inmediato, de lo que en el momento todo tiene que dar estímulo, todo tiene que dar respuesta, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando se apaguen los focos? Pongo debajo, y cuando deje de sonar la musiquita guapa, por favor. Es decir, cuando alguien corte la musiquita, ¿desaparece Jesucristo? No está. Cuando alguien apague los focos, yo siempre he pensado que hoy por menos de 50.000 vatios no se convierte un joven, ¿verdad? O por menos de ¿cuántos vamos a poner? De 300.000 lúmenes, ¿no? No sé cuántos lúmenes tiene esta pantalla, Marcos, pero seguro que muchos, ¿verdad? 3.000, pues fíjate, tantos. Pues nada, ni por esas tampoco se convierte un joven, para que lo sepas. ¿Y qué sucede? Que los sentidos entran completamente en juego en la liturgia y en los sacramentos, con lo cual los sentidos no son enemigos, al contrario, son amigos. Por eso nos los ha regalado Dios, porque todo está hecho para glorificar los sentidos. Y ahora explicaremos por qué. El espacio lo configura Cristo. Es decir, todo lo que me rodea lo ha configurado Cristo. Por eso cuando entras en una iglesia, como veíamos antes, desde que entras hasta que sales, todo está configurado para esto. No para el momento, sino para la eternidad,
que es para lo que estás hecho. Y por eso todo lo que te rodea en la iglesia está hecho para esto. Pensad que entráis en la iglesia y ya de por sí tenéis un camino hacia el frente. Y ese camino hacia el frente es un camino al encuentro con Dios. Luego lo vamos a ver. Quiero ir muy rápido porque si no, no me da tiempo a explicaroslo todo. Incluso las bóvedas, las columnas en una iglesia histórica, incluso la manera que tiene el sonido, el olor, todo tiene algo muy característico, todo lo configura siempre Cristo. Ahora veremos cómo lo configura. La música la configura Cristo. Es muy divertido esto. ¿Y qué cantamos hoy en misa? ¿Qué cantamos hoy en misa? Pues el esposo canta, no cantamos nosotros. Nosotros respondemos. Esto es lo que se canta en misa. ¿Qué cantamos? La respuesta del esposo. Por eso la música en la liturgia la configura Cristo. No soy yo el que elijo la música, sino que es la música la que me ha elegido a mí. Es Cristo el que me ha elegido a mí. En definitiva, un lenguaje propio de la liturgia, que es diferente al lenguaje del mundo. Utiliza otros recursos. No es el recurso simplemente visual en toda su potencia, es otro tipo de potencia. Estética no es una cuestión de esteticismo, ojo, que es diferente. Es que Jesucristo hace las cosas bellas, hace que yo pueda descubrir que todo lo que Él ha dispuesto en mi vida es absolutamente bello, porque es imagen de la belleza de Dios. Y tiene, como decíamos, su propia estética, no coincide con la del mundo. La liturgia no es un curso de interiorismo. No puede ser, como decíamos al principio, un espacio multidisciplinar donde cada uno expresa su cosa, ¿no? Y siempre está el comodín ¿verdad? Pero a mí me ayuda, ¿no? Esto de para mí me ayuda, que está genial, ¿sabes? Pero en el fondo es una experiencia que empieza en ti y termina en ti. La referencia eres tú. ¿No hemos dicho que la referencia en la liturgia es Jesucristo? Con lo cual esto es lo que cambia todo, ¿no? Si el centro de tu vida es Jesucristo, a lo mejor es Jesucristo el que te configura, el que te condiciona. Pero si ya partes de que tú eres el centro de la liturgia, a lo mejor pues organizas un rito extraordinario, ¿verdad? En torno a tu persona, en torno a tu ego, en torno a tu manera de pensar, de ser, en torno a tu manera de concebir las cosas. Y te cierras en ti mismo, te haces tu propia caparazón, te haces tu propia carpita, ¿verdad? Y ahí organizas tu tinglao. ¿Y eso tiene que ver con la liturgia de la iglesia? No, eso tiene que ver con una proyección de ti mismo. Pero no es la liturgia de la iglesia. El centro es Jesucristo. Para que todo empiece en ti y termine en ti, no, para que todo comience en Él y termine en Él. Es Cristo el que sale a tu rescate, precisamente. Tú que a lo mejor estabas encerrado en tu problema, tú que estabas en medio de tus cosas, Cristo sale a coger tu problema y abraza lo concreto de tu historia, de tu momento. No es un escapismo, como ahora veremos. La liturgia no es un paréntesis. Todo está pensado, pero está pensado por Jesucristo. No está pensado, no, tenemos ya todo preparado, oiga. No, ya estaba todo preparado. Nosotros hemos dispuesto las cosas porque ya estaban preparadas. Es Él quien las ha preparado. Nosotros podemos poner aquí un centro de flores, pero es que es Él quien lo había dispuesto todo. ¿Os habéis parado a pensar de que es el Señor el que había puesto las flores en el campo? Sí, había que pensarlas, pero a lo mejor no hemos caído en la cuenta de que Él es el creador. A lo mejor no hemos parado a pensar de que Él es quien dispuso los olores. No penséis en esta mañana, en el despertar. A lo mejor no hemos parado en la cuenta de que es Él quien ha dispuesto todo lo bello que contempla nuestros ojos, que contempla nuestra vista. Todo está pensado. A lo mejor no hemos pensado en que todo lo que escuchan nuestros oídos y que no hemos hecho nosotros, sino que lo ha hecho Él, está muy bien hecho, porque todo está pensado. Qué tranquilidad, ¿verdad? Saber que no depende de ti, que sin embargo, ojo esto, te pone en juego como nada en el mundo. Es decir, de que tranquilidad la justa. La liturgia no es para sentarse en el banco y ahí me las den todas. Al contrario, sí, tú eres hecho, pero tu actitud no es esta. Tu actitud es la de aquel que está dispuesto
a que Cristo configure tu vida. Por eso te pone en juego como nada, porque todo aquello que está sucediendo te interpela a ti, te llama a ti. La liturgia me hace, no la configuro yo, la configura Cristo. Por eso la vida del cristiano es liturgia. Por eso no es, ahora vamos a rezar, ahora vamos a otra misa, ahora vamos a esto, sino que toda la vida del cristiano es celebrativa, toda la vida del cristiano es liturgia, porque la vida del cristiano es Jesucristo. Y por eso constantemente está Cristo presente en mi vida, que hace que todo se convierta en una liturgia. Por eso vemos de una manera especial en la Sagrada Liturgia el poder de Dios. No es el momento en el que vengo a cargar las pilas y que luego no se te desgastarán después, ¿no? El subidón emocional, ¿no? He venido a misa para conectarme a alta tensión y luego ya, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tendré que volver a esperar al próximo momento porque si no, no sucede, no está. Jesús no está, se ha ido. Salgo de misa y ya no está. Acaba la musiquita guapa y ya no está Jesús, ¿no? Por eso, permitidme que haya puesto esto de aquí debajo, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Es decir, a vivir. El punto es que aquello que estamos rezando es aquello que creemos. Celebramos aquel que nos ha dado vida y por eso lo vivimos. Por eso la liturgia es vida. Lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Reconocerle. La liturgia nos enseña a reconocer que Jesucristo está vivo, está presente en mi vida. Por eso, el reconocimiento de todo lo que sucede en la liturgia me ayuda a reconocer el resto de las cosas, como ahora veremos. No es un paréntesis, es toda la vida la que entra conmigo. Lo uno y lo otro están implicados, lo que decía, ¿no? El escapismo. Yo no voy a una celebración de la iglesia para ver si por fin se acaban mis problemas, ¿no? Si es justo lo contrario, si es que necesitas la liturgia para aprender a vivirlos. No puedes saltar por encima de los problemas, y sobre todo si Dios los ha puesto delante tuya, que a lo mejor resulta que están delante porque Dios los ha puesto de alguna manera, para enseñarte a amar, para enseñarte a abrazar, para enseñarte a todo aquello que Dios está dispuesto a hacer en ti. Por eso la liturgia no es un paréntesis, no, ahora voy a misa, me voy a la isla, me voy a mi cuarto, ¿verdad? Y me pongo mi musiquita guapa, perdonad por el recurso de la musiquita guapa, pero o me creo yo mi chill out litúrgico, ¿no? Mi momento así en plan descanso total, ¿sí? Me tiro y así rezo, ¿verdad? En el fondo no tiene nada que ver con Jesucristo, tiene que ver con algo que me apetece hacer y punto, y ya está. Y luego le pongo la etiqueta de Jesucristo y mira qué bonito que me ha quedado, ¿no? No solo pongo yo a Dios en las cosas, es que las cosas nos empiezan a hablar de Dios. Y este es el punto definitivo de la liturgia. No es que tú vayas poniendo celebraciones como si fuesen setas en la vida, sino que las cosas, todo lo que te rodea, cuando sales de una celebración, te empieza a hablar, la realidad te empieza a hablar de Dios. Dios empieza a hablarte por medio de la gente, por medio de las cosas, por medio del cielo, por medio de todo aquello que te encuentras delante, porque la realidad comienza a ser sacramental, es decir, presencia de Dios, como ahora veremos. Me las muestra Dios. La liturgia no es un código a descifrar, es el código que descifra el misterio de la vida. A veces venimos a misa como diciendo, ¿qué estará haciendo allí el cura? ¿O qué estarán haciendo? ¿O qué será aquello? ¿Qué significará todo eso? ¿A cuento de qué toda esa parafernalia? Eso es simplemente una cuestión estética que queda bonito, ¿no? Y así pues salen los niños, ¿no? No, es el código que descifra el misterio de la vida. Seguro que hay cosas que vosotros le dais más importancia que a otras. Yo no sé a qué cosas le dedicáis más tiempo o a qué cosas le dedicáis menos tiempo, pero seguro que aquellas que le dedicáis más tiempo, seguro que son más importantes, ¿verdad? Seguro, pues si no, no le dedicaríais tantísimo tiempo, ¿verdad? Seguro que es muy importante. En el fondo, estamos acostumbrados a esto, a dedicarle tiempo a las cosas que verdaderamente tienen valor en la vida. Y en el fondo, todas aquellas cosas a las cuales ponemos tantísima importancia ayudan también a configurar el resto de las cosas en torno a ello. Si la liturgia no es importante en mi vida, en el fondo
no tendrá nada que ver con aquello que me sucede. Pero, ¿y eso cómo es? ¿Tú sabes realmente lo que sucede en la liturgia? Vamos a poner unos ejemplitos, ¿vale? Por ejemplo, la liturgia de las horas, ¿no? Que todos lo conocemos porque el que más y el que menos aquí ha rezado alguna vez laudes, vísperas, muchos de vosotros lo hacéis habitualmente. La oración de los salmos es la oración de Cristo. ¡Qué hermoso que no tengo yo que elegir los salmos! Que rezo los salmos que vienen en el diurnal, en el breviario, es decir, los que me regala la vida de la Iglesia. No los es que este no me apetece, es que yo estoy más contento. Hoy no me gusta este que habla de guerra y habla de, Señor, tengo el corazón, ¿verdad? Sí, misericordia, esta mañana, misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Por qué tengo que rezar yo ahora esto un viernes, no? Y sin embargo, no depende de ti, sino que es Cristo quien te lo regala para unirte a toda la Iglesia y para unirte a los sentimientos de Cristo, que es quien ora en ti. ¿O te habías pensado que tú despliegas el mantel, pones la cuchara, los cubiertos, el vaso, como si fuese tu cortijito, ¿verdad? No. Resulta que abres el breviario y resulta que hay unos textos ahí. Tú abres el Vademecum, ¿verdad? Y tenéis ahí unos laudes, ¿verdad? Sí, unos laudes. Y alguien los habrá puesto ahí, o sea, habrá sido Kika Alonso, yo que sé quién sea, o Clara, o no vaya usted a saber, pero alguien los ha puesto ahí, ¿verdad? Bien, es la oración de Cristo que reza en ti y que tú respondes. Lo de antes, el esposo canta, la esposa responde. Los sacramentos, podríamos enumerar cada uno de ellos, ahora aquí está el señor vicario de evangelización. Y podría hablarnos muy bien además de toda la sacramentaria de la Iglesia. Y los sacramentos sabemos que son la acción viva de Cristo en la historia. En cada uno de ellos se nos da el mismo Cristo. Y por eso cada uno de ellos tiene también un poder sobre nosotros que es el poder eficaz de Dios. Y por eso en cada uno de los gestos que se realizan en la liturgia de los sacramentos se nos da a Dios, se nos comunica a Dios, recibimos a Dios. Todo estupendo, pero yo quiero enterarme de la misa a la mitad, que decía mi abuela, ¿no? Celebración de la Eucaristía, el misterio del amor de Dios. Esto es lo que celebramos en la Eucaristía. Sucedió en el tiempo, en un momento, en un lugar concreto, pero vive para siempre. Introduce este acontecimiento en la eternidad. No pasa nunca. No se pasa nunca. Sigue sucediendo y sigue actualizando este misterio del amor de Dios. No es un recuerdo del pasado, es memorial. Alcanza nuestra vida y llega hoy hasta nosotros. Pero vamos a ver, por partes, ¿por qué tiene tanto que ver la liturgia con mi vida? He puesto como ejemplo antes la liturgia de las horas, los sacramentos. Vamos a meternos un momentito en la misa para vislumbrar un poco algo de esto, ¿no? La celebración de la Eucaristía comienza con una peregrinación, ¿sí? Entrada en la iglesia. Bueno, para empezar tienes tú que entrar en la iglesia, ¿no? Y entras en la iglesia y entras en el camino de salvación. Que cuando fuiste bautizado, hermosa, te signaron aquí, en el pecho, con el óleo de la salvación, para que entres a formar parte del pueblo de Dios que camina hacia la tierra prometida. Y por eso, cuando entramos en una iglesia de estas antiguas, que a veces parece como que todo está puesto simplemente por decoración, podríamos aquí hablar del retablo muy rápido, a ver cómo hablamos de tiempo. ¿Tú qué es lo que ves? Tú ves el cielo. ¿Qué está enfrente tuya en el retablo? ¿Quiénes están en el cielo? Los santos, ¿verdad? ¿Por qué ponían de oro los retablos? Porque el oro era el signo del cielo. ¿Dónde está la mayor riqueza? En el cielo, en la santidad. Y por eso tú contemplas la vocación a la cual el Señor te ha llamado a ti. Y por eso tu peregrinación es ver constantemente el cielo, la puerta abierta del cielo. Por eso, cuando abres la puerta de la iglesia, podríamos decir que entras en el espacio donde todo habla de eternidad, donde todo se proyecta.
donde todo es más grande. Y uno podría decir, pero si uno entra entre cuatro paredes, ¿qué me estás contando? Al contrario, esos muros de la iglesia hacen que experimentes que tu vida no tiene muros y no tiene paredes, porque estás llamado a vivir aquello que ves justo allí enfrente. Y por eso esa peregrinación que de alguna manera abre por completo todo, ¿sí? No salimos todos en peregrinación en la procesión de entrada, ¿verdad? Sin embargo, todos estamos significados allí. Y desde que hemos entrado en la iglesia hasta que termina, en la cual somos enviados, luego lo explico, todo es para que yo contemple a Dios constantemente. El altar, ¿qué es lo que hace el sacerdote según llega al altar? Pues hace una inclinación, ¿verdad? Pero el sacerdote se inclina, el sacerdote besa el altar, el sacerdote inciensa el altar. Es que el altar es Cristo. Y por eso no hay iglesia sin altar. ¿Podría haber una iglesia sin sagrario? Sí, pero sin altar no, porque el altar configura todo el espacio, porque el altar es Cristo. Y por eso cada vez que pasas por delante del altar, inclina la cabeza. ¿Por qué? Porque es Cristo, ¿verdad? Y por eso el sacerdote lo inciensa. ¿Por qué? Porque es Cristo. Y por eso lo besa. ¿Por qué? Porque es Cristo. Claro. Y en nombre de toda la iglesia, en nombre de la esposa, besa al esposo, que es Cristo. Por eso son tan importantes también los ritos iniciales, porque generan una disposición del corazón, el reconocimiento de Cristo, Señor del universo, Señor de toda mi vida. Por eso, cuando comenzamos el acto penitencial, no es, ay Señor, qué pena me da de haber pecado, Señor, ten piedad. Es el reconocimiento de Cristo, Señor de la historia, donde el protagonista no es mi pecado, sino que el protagonista es la fuerza y el poder de Dios, que me hace capaz de saltar, me hace capaz de traspasar, me hace capaz de poder vivir mi vida, no solo a pesar de mis pecados, sino con mis pecados para poder superarlos con la gracia de Cristo. Y por eso los ritos iniciales son tan importantes, porque disponen el corazón no a que tú seas el centro, no, Señor, yo soy lo peor de la vida, no, Señor, tú eres el más grande. No soy yo el centro, sino que eres tú. Todos los ritos iniciales giran en torno a esto, en torno a que Jesús es tan importante en mi vida que dejo de tener presente cómo me encuentro hoy. Qué casualidad, yo había llegado súper triste, yo había llegado súper cansado, y de repente todo me habla no de mí, sino de lo grandes que son las cosas, de lo hermosas que son las cosas, de lo bien que Dios las ha dispuesto en todo. Y resulta que yo no he tenido que hacer nada. Es como llegar, alguien ha montado una fiesta, pues nos pasó ayer, cuando entramos por aquí, que lo ha mencionado antes don Aquilino. Entras y alguien lo ha montado para mí. Esto es una pasada, ¿verdad? Los textos. Fijaros, perdonad por la palabra, era necesario decir este palabra. La eucología, milenios de historia. Detrás de esas oraciones que hace el sacerdote, que las hace además en nombre de toda la iglesia, hay una serie de textos, y esto, ojo, que no es arqueología. ¿Qué va? No, para nada. Esos son los que hacen posible que hoy Cristo pueda actuar en nosotros. Por eso las oraciones del sacerdote no nos desconectan, sino que recogen todo el sentir del pueblo y lo elevan a Dios por medio del sacerdote, ¿sí? Y esos textos son la eucología, esas oraciones. No solo, hay otros que no son eucología. Más cosas. La palabra. Dios habla a su pueblo, aunque lea Perico el de Trujillo. Dios es el que habla, no se lee la palabra de Dios. La palabra de Dios se proclama, se lee el periódico en casa. Pero cuando tú llegas a una asamblea, cuando llegas a una celebración litúrgica, no sé, por eso cuando uno lee la palabra de Dios, que no te enteras ni tú, la manera en la cual uno está expresando esa palabra es de aquel que es tomado por la Iglesia
para proclamar a Dios, que se hace presente. Por eso es tan diferente leer en la celebración. No es leer, es proclamar. Y es una palabra de nuevo que te es dada. No es simplemente escucho algo que están leyendo. No, se proclama, es decir, es Dios quien habla a su pueblo. El ambón, Cristo, no Dios. Cristo resucitado es quien habla a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Esto es lo peor que nos puede pasar. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz? ¿Lo cantáis así? No, no lo cantáis así. Lo cantáis cantando, ¿verdad? Claro, porque si no es absurdo. Si no lo canto, ¿para qué voy a decir el cumpleaños feliz, te deseamos? Vete de aquí, por favor. No puedes decir aleluya, aleluya, aleluya. Que no, que Cristo ha resucitado. ¿Sabéis lo que es el ambón? El lugar sobre el que posa, insisto, lo de posa la palabra de Dios. Posa, no se coge, posa la palabra de Dios, que tiene una autoridad que está por encima de mis manos. El ambón es el sepulcro abierto de Cristo. Y la noticia que proclama que Cristo ha resucitado es el canto de la resurrección, que es el aleluya, el canto del aleluya, el canto de la Pascua. Por eso se arma una parafernalia y salen los ciriales, y sale el incienso, y el diácono, y pide la bendición, y se organiza una procesión, y se arma el despiporre. ¿Por qué? Porque aquello que está sucediendo allí, oiga, esto es otra cosa, algo ha pasado, estábamos todos de manera estática y de repente nos ponemos todos de pie, todo el mundo se pone en jaque, algo muy gordo va a pasar. Tú llegas, no tienes ni idea, es la primera vez que vas a misa. Y ves aquello y dices, aquí va a pasar algo muy gordo. No sé qué es esto, pero algo va a pasar muy grande. Pues que Cristo ha resucitado. No puedes decir, aleluya, aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bien, ¿no? No, está hecho para ser cantado, porque es Cristo. Vivo quien canta. Cristo que está vivo es quien canta. Y nosotros no simplemente nos unimos en otro momento y ahora lo explicaré por qué. Y por eso en la Eucaristía presentamos en el ara del sacrificio eucarístico no lo que a nosotros nos ha dado la gana. Yo te ofrezco, Señor. No, presentamos aquello que Dios nos ha dado. Si no somos nada, que no nos haya dado Dios. Si no tenemos nada, que no nos haya dado Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? El don de Dios es Jesucristo. Y por eso presentamos el pan y el vino, ¿verdad? O lo que sucede, por ejemplo, justamente a continuación. Vosotros sabíais, esto es muy curioso, que lo que se está cantando en el cielo constantemente es el santo. Y me da vergüenza decir el santo porque habría que cantarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que están cantando en el cielo en la presencia de Dios. Ellos lo están cantando. Y nosotros nos unimos a sus voces. ¿Vosotros os habéis dado cuenta de que cuando el sacerdote, después de preparar las ofrendas, todos los dones que Dios nos ha dado, os invita a rezar y hace una oración en la cual nosotros respondemos, y debería ser cantado, ¿verdad? El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Pero lo tendríamos levantado al Señor y lo debemos de cantar además. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Lo tenemos levantado, ya no estamos aquí. Estamos allí. O más bien podríamos decir, aquellos que están allí, ahora están aquí. Y por eso, con los ángeles, con los arcángeles, con los querubines, con los serafines, con todas las jerarquías del cielo, nosotros, pobrecito de nosotros nos unimos a una sola voz, pero nos unimos a ellos, que ya lo están cantando. Y además lo hacen muy bien, ¿eh? Porque para estar en el cielo hay que hacerlo muy bien. Lo hacen súper... Bueno, pues nosotros que desafinamos todos los días, nosotros nos unimos a ellos a una sola voz. ¿Vosotros os unís a los ángeles cada vez que cantáis? ¿Habéis cantado alguna vez en la ducha? Anoche, donde estaba yo, había uno cantando a las 3 de la mañana en la ducha, casi me lo cargo. ¿Vosotros os unís a los ángeles? ¿No? ¿O cantan con vosotros? ¿Vosotros tenéis aquí a los angelitos cantando? No, ¿verdad? Constantemente no, ¿verdad? En ese momento es el cielo el que está abierto.
¿Están cantando contigo? No, tú estás cantando con ellos. O sea que no estás aquí, estás en el cielo. O va a ser que es que el cielo está en ese momento aquí en la tierra porque Dios está presente en la Eucaristía. Es en ese momento en el cual Cristo se hace presente en la anáfora, en la anamnesis, en el memorial, en la consagración. Y todo culmina con la doxología. ¿Qué significa? Esto es una palabra griega que significa gloria. Y glorificamos a Dios por Cristo, con Él y en Él. A ti toda la gloria por los siglos. Antiguamente se cantaba 3 veces este amén. ¿Por qué? Porque era el amén más importante de toda la misa. Y se cantaba, insisto, se cantaba 3 veces, ¿no? Y ahora también. ¿Antes se canta? No, ahora, antes no. Ahora se canta también, ¿sí? O la oración dominical donde, fijaros, cantamos no una oración que nosotros hemos hecho, sino la oración con la que el Señor nos ha enseñado a rezar. Por eso es la oración dominical, la oración del Señor. No es mi oración, es la del Señor. Y por eso, después que se fracciona... Ojo, que siempre me hace mucha gracia con los coros, porque siempre dicen, ¿qué cantamos de Cordero? Es la fracción del pan lo que sucede en ese momento, y cantamos Cordero de Dios, Agnus Dei, fracción del pan. Es Cristo quien parte, quien rompe su cuerpo, su vida, para darse a todos, y que se reparte para todos los hombres y para nuestra salvación. Y se organiza otra peregrinación para el encuentro con el mismísimo Cristo. Por eso la celebración de la Eucaristía gira en torno a este encuentro del cual nos hablaba ayer también don Ginés. La comunión es el momento en el que nos une plenamente al Señor. Y por eso cuando volvemos nos hemos hecho uno con el Señor. Y por eso es muy importante también ver la expresión de unidad de lo que es la Iglesia. Todos juntos, ¿os habéis dado cuenta de que la liturgia nos pone a todos mirando a Jesucristo? Esto es precioso porque en el fondo si no estaríamos mirándonos a nosotros o mirando a los demás, ¿no? Mira cómo va esta. Anda, pues la otra, fíjate lo que se ha puesto, ¿no? O mirándonos a nosotros mismos, nos rescata de mirarnos a nosotros mismos para mirar al mismísimo Jesucristo. Por eso es Jesucristo el que hace posible esta unidad, esta comunión, no nuestras diferencias, sino que es Cristo el que nos hace uno. Y esta experiencia que hemos vivido en la liturgia es la que luego nos sigue haciendo uno. Es la que constantemente nos hace uno. Esta comunión de la Iglesia es un regalo, no es algo generado por ti, sino que es algo generado por Dios. Y el sacerdote después de la bendición nos envía, a vivir. ¿Por qué es un envío? La palabra misa significa enviar, lo sabéis. Y por eso la misa es un envío, porque aquello que has celebrado es aquello que vas a vivir fuera. No lo has celebrado y luego te olvidas, sino que tú vives aquello que has celebrado porque está vivo, si no estarías muerto. Pero ¿cómo podía estar yo perdiéndome todo esto? ¿Cómo podría yo antes vivir estas celebraciones de otra manera, como si no fuesen en el fondo celebraciones, como si no tuviesen nada que ver conmigo? ¿Cómo podría yo antes perderme todo este espectáculo? Yo creo que es muy importante para todos tener paciencia. Es decir, en esto vamos profundizando poco a poco. La sensibilidad se nos va educando. La Iglesia nos va educando. Si os dais cuenta, adentraba el cabecero de esta charla en el Vademecum una frase del Principito sobre los ritos que hemos escuchado preciosa. Cuando está con el zorro el Principito, le dice aquello de domestícame. Esto es lo que hace el Señor en nosotros. Prepara, dispone, capacita tus sentidos para poder captar lo que en la apariencia es incapaz de describir. Y sin embargo, nos hace profundizar en todo con un significado que el mundo es incapaz de dar. Y hace que puedas descubrir la presencia de Dios en todas las cosas porque la liturgia te ha enseñado a ello. No es porque tengas superpoderes, es que Cristo ha educado tu corazón. Es que Cristo ha educado tu sensibilidad y tus sentidos para hacerlos capaces de la gloria. ¿La gloria qué es? Estar delante de Dios. Reconozco la presencia de Dios. Y por eso esta paciencia y esta educación
nos abren a este lenguaje diferente, a este lenguaje de lo sagrado. Es también una formación que uno debe ir cuidando a lo largo de su formación, de su vida cristiana, ¿no? En este lenguaje simbólico. Por otro lado, no poner velos tecnológicos. La liturgia habla por sí sola. No hace falta poner medios, no hace falta poner vatios y lúmenes. A ver si me explico. Si no tuviese esta megafonía, no podría estar proclamando, no podría estar diciendo, no podría estar gritando, me escucharéis muchísimo peor. Pensad que antiguamente las iglesias no tenían megafonía. Antes hablábamos mejor y se nos escuchaba muy bien. Fijaros qué curioso que en medio de toda lo espectacular del mundo, parece que si no tenemos la proyección de algo, parece que nuestros sentidos necesitan distraerse, ¿verdad?, con otra cosa para evitar el peñazo que es la celebración de la liturgia. Y es justo al contrario. Por favor, que nada me despiste de aquello tan grande, tan maravilloso que está sucediendo. Por eso no podemos tener encendido una pantalla durante la celebración. Fuera todas las que hagan falta. Pero eso estaba yo pensando mucho, digo, voy a poner yo la pantalla, no sé yo qué hacer. Digo, hombre, si no estamos en una celebración, por supuesto que sí, que hay que utilizar los medios tecnológicos que la vida nos da para anunciar a Jesucristo. Pero en la celebración el que habla es Jesucristo. Por eso todo lo demás desaparece. Es que así leemos los cantos de... Muy bien, fantástico. Ha acaparado toda la atención aquello que no es Jesucristo. Por eso, la propia liturgia hace posible que los sentidos se llenen de gloria sin necesidad de que se despisten con otra cosa. Por eso es poner, de alguna manera, un velo al regalo que Dios nos da. No, es que no quiero verlo. Prefiero que me ponga usted una película al lado y así me entretengo. Me tiene usted entretenido durante misa, ¿verdad? Y si el sermoncete es un poquito así más majo, ¿verdad? El cura está así, pues es un poco más enrollado, tal, se le entiende mejor, pues mejor, ¿no? Y sin embargo, los curas no sabemos que la homilía es la parte menos importante que la misa. El rito, como empezaba el lema de esta ponencia, lo hace todo nuevo, lo hace todo especial. Y aquí quería tener un recuerdo a don Alfonso, que iba a compartir conmigo esta charla. Me decía Alfonso que su madre les decía a sus hijos que metiesen las zapatillas, las de estar por casa, que las metiesen debajo de la cama. No que las dejasen al pie de la cama, sino que metiesen, cuando se iban a acostar, que metiesen las zapatillas debajo de la cama. Dice, oye, ¿esto por qué? Dice, sí, porque la primera acción que haces al levantarte es ponerte de rodillas. Y solamente el hecho de que algo te haya puesto de rodillas hace que caigas en la cuenta de que estás hecho para otra cosa. Estás hecho para adorar a Dios. O más bien, Dios es el centro de tu vida y sin Él no puedes empezar tu vida, no puedes empezar tu día. Es un rito que en el fondo pues hacía la madre, todavía está viva, la madre de don Alfonso, y que les decía a sus hijos constantemente que hiciesen. A mí me resultaba simpático también por tener este recuerdo hoy de don Alfonso. Y ahora, pues, si tenéis algunas preguntitas, pues, lo que queráis. Gracias. No sé si habéis dado cuenta, no he querido hablar mucho, porque algunos pensaban, bueno, es Javier Ávila, va a hablar de cosas de música, ¿no? Como me imaginaba que saldrían ahora, pues por eso no he querido decir muchas cosas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues vámonos. Si nos puedes contar un poquito el tema efectivamente, de la música, ¿no? De cómo que nos acompañe, que no nos haga mover las caderas, ¿no? El cuerpo, el esqueleto, la música, sino que nos haga profundizar, ¿no? Sentir la Eucaristía, sentir al mismo Jesús, ¿no? La unión esa que hay celestial con lo terreno. Entonces, es tu especialidad. Sí, lo resumo en la frase que decía antes, ¿no? El esposo canta, la esposa responde. Si es el esposo quien canta, es él el que pone la música, ¿no? Él es el DJ. Con lo cual, la música nos es dada.
no la ponemos nosotros, ni los ritmos. No sé si os habéis dado cuenta de que la música dentro de la iglesia, digo dentro de la iglesia, dentro de la celebración, perdonad, es diferente a la música que, por ejemplo, teníamos ayer, y que es necesaria, y que es maravillosa, y que toda la música que empleamos en todas las cosas, los cristianos. A veces parece que el único ámbito de expresión, como decía antes, multidisciplinar, ¿verdad?, es la liturgia. Y sin embargo, el que se expresa es Cristo, no nosotros. Anda que no tiene vida la iglesia, anda que no tiene momentos la vida de la iglesia para poder cantar, para poder expresar de diferentes maneras, con diferentes géneros, con diferentes ritmos, la gloria de Dios, lo bello que es Dios. Y por eso hay en la vida de la iglesia 3 tipos de música. Bueno, es verdad que todos escuchamos música secular, música del mundo, ¿no? Aparte, pero dentro de lo que es la propia vida de la iglesia hay música religiosa, música sacra y música litúrgica. La música religiosa engloba todo, porque me habla de Dios, sí, pero también es verdad que no toda la música religiosa sirve para la liturgia. La liturgia es un saquito muy pequeño dentro del gran saco. ¿Y la música sacra? La música sacra, sin embargo, es otro saco más pequeño dentro de la música religiosa. ¿Vale para la liturgia? No toda, solo una pequeña parte. No es que si no es sacra, es que no solamente tiene que ser sacra, es que además tiene que ser liturgia. Y además de esto, porque como es Cristo quien la configura, nos determina qué es lo importante y qué cantos son importantes en la celebración. Si es Cristo quien canta, ¿qué es lo más importante que tenemos que cantar en misa? Las respuestas. Lo que vosotros respondéis cuando el sacerdote dice algo, que lo tendría que cantar, lo que vosotros respondéis tenéis que responderlo. Esos son los primeros cantos, los más importantes de todos. Sin estos no vamos a ningún sitio. Esos son los más importantes, los que hay que cantar, los que pase lo que pase siempre hay que cantar. Después, ¿cuáles son los más importantes? Después de estos, que son lo más de lo más de lo más de lo más. El ordinario, la columna vertebral de la misa. Hemos hablado antes. Kyrie, ¿sí? Gloria, Credo, Pater Noster, Sanctus, Padre Nuestro. Esos son los segundos más importantes. Y los que son menos importantes, es decir, los que no valen un pimiento, los que da igual que no cantemos, porque esos no, o sea, que da igual, son prescindibles completamente, no tienen ninguna importancia, son el canto de entrada, canto del ofertorio, canto de comunión. Son los que... ¿Y el canto de salida? No existe. Es que no cantamos a la Virgen. Porque nosotros somos muy piadosos y le queremos mucho a la Virgen aquí en España, pero el canto de salida no existe en la liturgia romana. En la protestante no lo sé, pero en la liturgia católica romana no existe el canto de salida. Ese es el rango. Y luego, respecto a la estética, todos conocemos que hay una manera de componer música con una serie de elementos, con una serie de normativa, que está escrito y que se estudia para poder componer la música que canta la liturgia, no la que nosotros ponemos. Y eso es todo un descubrimiento y todo un estudio que valdría la pena hacer, que no podemos hacer ahora, claro. Pero para componer, a mí me da un miedo poner una nota, me da mucho miedo. Decía Beethoven que a ver si tienes narices a romper algo tan maravilloso que Dios ha creado, que es el silencio. ¿Alguna cosa más? A mí me gustaría preguntar cómo un grupo de jóvenes de parroquia podría cuidar la liturgia de una manera concreta, sobre todo también pensando en el típico coro de parroquia, que es difícil, muy difícil intentar, por ejemplo, utilizar los cantos propios de la liturgia, porque tienen una complejidad que habitualmente no se puede
no se puede pedir en una parroquia. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Y muchas gracias por la pregunta, que es muy buena. No son difíciles. Lo que pasa es que siempre pensamos que o cantamos a cuatro voces, con un supercoro, con una orquesta y con todo, o si no, no es digno de la liturgia. Qué equivocados estamos para decir, el Señor esté con vosotros. La respuesta que vais a hacer, la respuesta esa que vais a hacer, ¿es tan difícil de cantar? No, no, no es difícil. Es decir, que eso incluso en una tarde lo podemos aprender, ¿no? Es decir, que otra cosa que, por eso la pregunta es muy buena, es cómo romper esa barrera en la cual tú dices, pero si yo le enseño esto a los jóvenes de mi parroquia, van a decir, es que esto para ti sí, que eres un viejales, pero esto no. Pero ahí es donde entráis vosotros. Es decir, vosotros que habéis conocido a Jesucristo y habéis conocido la experiencia de la Iglesia y vais profundizando en aquello que es la liturgia, vais introduciendo a la gente en aquello que es Jesucristo, que es diferente y que no utiliza el lenguaje. ¿Sabes qué pasa? Que es que estamos acostumbrados al lenguaje del mundo. Si es que es normal, es normal. No es, entendedme, no es que sea algo malísimo, es terrible, no, es que es lo que estamos habituados. Entonces, escuchamos esa música y escuchamos la otra y decimos, pero qué cosa más rara, ¿no? Esto no. Y pensamos que tiene a lo mejor que ver algo más con mi vida, precisamente porque se acercan las cosas más del mundo. Y sin embargo, las cosas del mundo no son sagradas. Y las cosas sagradas no son del mundo, porque mi reino no es de este mundo. Y es curioso, ¿no?, que Jesucristo se haya hecho tan cercano a nosotros, pero que a la vez sigue siendo Jesucristo. Por eso no defraudamos el lenguaje con el cual Cristo se comunica. Aquí cabría también otro tema que es también la comunicación, que no quiero meterme porque es un mondazo monumental, ¿no? Pero hay una cosa que es muy interesante, por eso la pregunta, insisto, es muy buena. Porque sí que tiene momentos la vida de la Iglesia para utilizar mucha música, no solo la Sagrada Liturgia. Y ahí es donde entran tanta música que conocemos, muy utilizable, muy rescatable. Creo que la vida de la Iglesia es muy rica para poder hacer este tipo de expresión. Pero el concreto de la música litúrgica, facilísimo. Luego, si uno quiere complicarse la vida, si tienes un director en tu parroquia, alguien que ha estudiado música, vale, si esto significa que me tengo que callar. Pero si no, muy sencillo. ¿Cuesta? Sí, pero ¿es un camino largo? Larguísimo. ¿Merece la pena? Mi madre tarda 4 horas en hacer un cocido. Está que te mueres de rico. ¿Merece la pena? Ya te digo yo que sí. Ya. Aquí. Don Javi. ¿Dónde está? Aquí. Ah, gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Yo era preguntar por cómo se puede educar la sensibilidad ante los símbolos litúrgicos, más allá de la asistencia a las celebraciones y de la repetición, viéndolos diariamente, en algún compendio, en algún documento que sea más directo y más explícito con ello. Sí, o sea, efectivamente la Iglesia tiene muchos documentos donde le explica, pero entendedme, yo tenía un profesor en el instituto que se había leído 4 veces la Biblia. Y ya te la has leído más veces que yo. Así que era ateo. Pero ateo. Era mi profesor de latín en el instituto. Al final donde uno cae en la cuenta de esto es en la experiencia concreta. Claro, ¿qué tenemos que hacer en la parroquia? Bueno, pues lo primero es cuidar nuestras celebraciones. Para tener la misma experiencia que tuvo Paul Claudel cuando entró en la Catedral de Notre Dame de París. Entras, ves la luz entrando por las vidrieras, escuchas al coro cantando las vísperas de una manera maravillosa, el sonido del órgano, el olor del incienso, un espacio absolutamente bellísimo. Es decir, todo configurado para que en ese momento Paul Claudel cayó de rodillas y entonces reconoció que allí había algo más grande que él. El punto que cambia es la experiencia de entrar en una liturgia bien cuidada. Esto es lo que cambia el corazón. Por lo menos a mí no solamente lo he leído o me he formado o lo he estudiado, es que lo veo en mi parroquia, que cuando lo cuido la gente lo reclama, la gente lo demanda, la gente lo pide. Quiero más, porque genera sed y todos tenemos sed de Dios. Todos tenemos sed de Dios.
Pero esto es que es Dios. ¿Cuál? Más fácil imposible. Y luego sí, podemos formarnos y podemos leer muchas cosas, documentos hay sobre la liturgia, muchísimo escrito, muchísimos cursos más. Tendríamos que hacer catequesis sobre esto. Es verdad que deberíamos de profundizar más en ello. Es verdad que deberíamos organizar más formación en torno a esto, pero al final es la experiencia de una celebración bien cuidada la que nos rescata de la banalidad con la cual a veces tratamos lo más sagrado que tenemos. Y yo creo que ya, ¿verdad? Muchas gracias a todos.